llenaste de tu amor eterno, me amaste sin dudar. Tu Hola, ¿cómo están? corazón Buenos días, es lo buenos que días, buenas yo tardes. Buenas tardes ya porque son más de las 12. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Yo también estoy bien. Estamos todos bien, ¿cierto? Y como decía Juan Eduardo, vamos a prepararnos. Así se llama esta prédica, prepararnos para Pentecostés. Yo decía por escrito que es el regalo más grande que hemos recibido en nuestra vida. Porque queramos o no, Él va a estar ahí. Él va a estar ahí para el momento que nosotros nos demos cuenta que lo necesitamos. Sobre todo los que se dicen cristianos, los que dicen que creen en Dios. Él está ahí, ¿ya? A la guaite, como dicen los guasos, esperando que nosotros reconozcamos a Cristo y Él pueda entrar en ese diálogo con nosotros, en esa transformación, que es tan importante porque Él tiene el poder para transformarnos. Nosotros no tenemos el poder para cambiar. Podemos cambiar un rato, pero ligerito volvemos a lo mismo de antes y empezamos a hacer las cosas como las hacíamos antes nomás. Pues volvemos al viejo hombre. Pero cuando el Señor, ¿no es cierto? Cristo, nosotros lo reconocemos, esa muerte de Cristo, ese sacrificio que es por nosotros, y lo creemos realmente, entonces el Espíritu Santo ve nuestra sinceridad en nuestro corazón y Él viene con todo su poder a hacer la transformación, a poner a Cristo en nosotros, el carácter de Cristo, con todo lo que significa. El carácter de Cristo que significa también todo el fruto que nos da el Espíritu Santo. ¿No es cierto? Que siempre lo digo y los nombro, las nueve partes que forman este fruto, porque es un fruto que trae 9 cosas dentro de este regalo. Y es el carácter de Cristo, porque es el amor de Cristo, porque era el amor puesto por el Espíritu Santo en Él cuando vino como hombre, ¿no es cierto? Dependía absolutamente del Espíritu Santo, es el amor de Él, la fe de Él, el gozo, la paz, que es tan importante. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La paciencia, la benignidad, la bondad, el dominio propio, o la templanza, y algo muy fundamental, la mansedumbre, porque de ellos es el reino de los cielos. A los mansos el Señor le entrega la tierra, de ellos heredarán la tierra. Dice. Por lo tanto, ¿por qué? Porque el manso es el que se deja guiar por Dios, el que se somete completamente a Dios y establece, ¿no es cierto?, esta relación que debe ser, en ese sentido, eso es, no se negocia. El Señor necesita que nosotros nos sometamos a Él, porque lo que va a hacer Él con nosotros es sobrenatural y nosotros no podemos hacerlo. ¿Entienden? Entonces es necesario, Él nos hizo y nos preparó para vivir con Él eternamente. Y en realidad cuando nosotros empezamos a conocerlo y recibimos este Espíritu Santo, empieza este viaje con Él hacia la eternidad, es consecuencia de que nosotros ya fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿saben qué? Él también fue sacrificado antes de la fundación del mundo. O sea, todo estaba preparado para lo que está pasando en ti hoy día. Esto no es algo que parece que es una consecuencia de la casualidad. Está todo planeado por Dios y Él va cumpliendo. Y ahí uno se da cuenta del poder de Dios en nosotros. Porque Él va cumpliendo paso a paso el camino que te trazó a ti para que tú hagas la obra que Él tiene preparada de antemano. Y si vamos a Habacuc, voy a leerle porque quiero leer un solo versículo. Habacuc 2.14, perdón, 2.14 para los que no andan. Lo pueden anotar y después los leen, ¿ya? Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Entonces, ¿qué está diciendo? Nosotros caminamos en un mundo que está lleno de la gloria de Dios. Ahora la gente dice, bueno, ¿y por qué no vemos esa gloria? Porque esa gloria se va
plasmando en cada persona a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que se encarga de glorificar a Jesucristo, porque Él actúa de acuerdo a la voluntad de Jesucristo. Jesucristo dice, yo enviaré el Espíritu Santo y Él hará todo lo que yo le digo. Porque así funciona. Así como Él se sometió completamente al Espíritu Santo cuando estuvo acá, ahora el Espíritu Santo que viene a estar con nosotros y se conmemora en Pentecostés, ¿no es cierto? Que el 31 de mayo, el próximo domingo, siempre cae día domingo. Se va corriendo la fecha, pero siempre cae domingo. Y es 50 días exactos desde cuando resucitó Jesucristo. O sea, desde la Pascua, perdón, de la muerte de Jesucristo. Porque son 50 días. Entonces son 49, son 7 semanas. Y el domingo, que es el día octavo, así como cuando resucitó es domingo también, el Pentecostés cae día domingo. ¿Por qué? Porque el día octavo, o primero, pero es octavo en el significado de Dios, porque el octavo significa la unción, el aceite. Y ese está representado, de esa manera está representado el Espíritu Santo. Entonces, esta introducción es entender que nosotros tenemos que prepararnos para ese momento. Nosotros como iglesia, hace mucho tiempo atrás, desde que nació esta iglesia estaba con la presencia de Dios. O sea, esta iglesia nació porque Dios quiso y con su presencia. Y cuando la presencia de Dios, o del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Porque Él el que hace la iglesia acá, el que se presenta, el que hace la obra en nosotros y en cada iglesia. Y cuando ese Espíritu Santo vino a estar con nosotros desde un principio, empezó a formar esta iglesia y su presencia, hermanos míos, y eso lo que la gente no toma el peso de tener su presencia, en su presencia siempre hay poder de Dios para hacer milagros. La presencia de Dios no puede ir con solo presencia. No, yo tengo la presencia de Dios nomás, pero no puedo hacer milagros porque la presencia nomás es mi relación con Dios. Esa relación trae poder, trae transformación. Yo les decía hace poco tiempo, si la presencia, la transformación que hace, si esa presencia, la gracia, porque es un regalo que Dios nos da, esa gracia sin transformación es perversión porque no estamos mintiendo. El Espíritu Santo nos tiene que transformar y hacernos de gloria en gloria, ¿no es cierto?, hasta llegar a ser como Cristo. Y ahí empieza todo ese... O sea, nos prepara igual que los apóstoles hacían milagros, pero ahora nosotros con el Espíritu Santo. Entonces entendemos, Él nos enseña todas las cosas. Es un maestro, es un sanador, es todo lo que Cristo vino a hacer en esta tierra. Lo hacía a través del poder del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que está hoy día en nosotros. Entonces, el Evangelio es tan poderoso. Y como les decía, hace 11 o 12 años, no me acuerdo bien, pero creo que fue el 2009, el Espíritu Santo vino con mucho poder. Porque siempre viene, siempre lo sentimos, siempre estamos en su presencia. Y hay milagros, hay sanidades y todo eso. Pero ese día, Él preparó nuestra iglesia y vino un día Pentecostés. Y si fue el 2009, fue el 31 de mayo también. Porque el 2009 cayó domingo 31 de mayo. Porque va cambiando la fecha. O sea, sería una diosidencia, una coincidencia que este 31 de mayo fue el 2009. Yo creo que fue el 2009, pero no estoy 100% seguro, entonces lo digo así. Pero lo vi ayer, qué día cayó, y es 31 de mayo. O sea, igual como va a caer el próximo semana, que es 31 de mayo. Y vino con un poder que nosotros, y estábamos en un salón, que la puerta estaba por atrás, igual que acá, atrás de nosotros. Y empezó a avanzar como un poder de Dios, y iban cayendo la gente así como, en la medida que iba pasando el Señor hacia adelante, iban cayendo la gente y se iban quebrantando y todo. Eso fue absolutamente sobrenatural porque fue en el momento que estábamos cantando. No había una oración, sino que solamente había adoración, como hicimos recién, que estábamos cantando una canción. Y de repente empecé a sentir yo detrás, que caía la gente. Y era la presencia del Espíritu Santo visitándonos. Y yo creo, y todos los pastores están anunciando que este Pentecostés va a ser muy especial, porque el primer Pentecostés que hubo
también había problemas, Señor, muy serios con los cristianos, estaban siendo perseguidos, etcétera, etcétera. Y hoy día tenemos problemas, estamos encerrados, estamos aislados. Entonces yo creo que el Señor, estamos llegando a los últimos tiempos, yo creo que el Señor viene con ese gran avivamiento y va a empezar como Él hace las cosas en Pentecostés. Tiene que empezar en Pentecostés, porque Pentecostés se celebra, yo no sé si ustedes saben, no solo se celebra, nosotros celebramos la venida del Espíritu Santo como cristianos, pero Pentecostés era una fiesta de los judíos y ellos celebraban las primeras cosechas. Entonces Dios hace coincidir todo, no es casualidad. Las primeras cosechas de Cristo, ¿no es cierto?, a través de su iglesia, se hizo en Pentecostés, porque cuando Pedro, ¿no es cierto?, recibieron el Espíritu Santo, que se rajaron los cielos y vino el Espíritu Santo, Pedro dio un discurso y se convirtieron 3.000 personas. Fueron las primeras cosechas. Entonces, Dios nos hace, y cuando tú conoces a Dios y empiezas a entender la historia, empiezas a entender la palabra, te das cuenta que Dios es tremendamente poderosa. Y nada es casualidad, todo está planeado, todo coincide, todo es perfecto en sus manos. Y mientras más lo conocemos, más creemos. Y nuestra fe aumenta y por lo tanto aumenta nuestra relación porque lo conocemos más y empezamos a amarlo más. Y como le cantamos con amor, de saber que es digno, todo eso no es una pose, es una experiencia en su amor. El amor más grande de nuestras vidas, el mayor amor que tenemos. Porque Él nos amó más que nadie. Dio su vida por nosotros. Y estaba preparado desde el principio, como les dice, por ejemplo, aquí en Pedro, dice, sabiendo, primera de Pedro 1, 18, dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, fuimos rescatados por su sangre, por su muerte, por su sacrificio. ¿De dónde fuimos rescatados? De la esclavitud del pecado. Porque mientras no tenemos a Cristo somos esclavos del pecado, no podemos dejar de pecar. Y después dice que fuimos, sino con sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, estaba todo preparado desde antes de la fundación del mundo. Cristo ya sabía que tenía que sacrificarse, ¿cierto? Pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. ¿Se dan cuenta? A nosotros nos tocó esto, vivir después de Cristo. Es por amor a nosotros. Él se manifestó en un momento en el mundo, pero eso está planeado desde antes, absolutamente desde la creación del mundo. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. O sea, Él lo resucitó y cuando nosotros creemos, nuestra esperanza está en Él. Está en Él. En Apocalipsis también habla que el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, en Apocalipsis 13:8 habla de este Cordero que fue inmolado, que fue sacrificado, que dice, desde el principio del mundo. Pero mire cómo estamos. O sea, ¿tú crees que tú eres cristiano o te estás convirtiendo, si eres nuevo, todo, una casualidad? Mira, leamos Efesios 1, del 3, vamos a leer. Vamos a ir rápido porque si no, paso a la hora. Tengo muchas palabras. Yo leo todo en palabras. El Señor una vez me dijo, predica la palabra. No cuentes anécdotas, no cuentes tu vida, porque tu vida es muy aburrida comparado con mi palabra. Entonces yo aprendí eso. Leo la palabra. Punto. ¿Ya? Entonces dice, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, Él nos lleva, ¿no es cierto? Cuando se rompió el velo, Él murió, nos lleva a esos lugares celestiales donde está Cristo. En Él estamos, ¿ya? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, ¿tú crees que en realidad yo llegué a Jesucristo porque yo lo busqué, siempre buscaba algo? Que la mayoría de la gente dice eso, ¿no? Siempre buscaba algo, yo estaba deseoso de encontrar algo. Estaba planeado desde antes de la fundación del mundo. No tiene nada que ver en esto, ¿me entiendes? Es plan de Dios. Si tú te estás acercando a Dios y estás creyendo en Él y estás teniendo una relación con Dios, es porque Dios te planeó que tú fueras cristiano. Sin mancha y delante, y dice,
de predestinado para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Solamente porque Él te ama, estás ahí. Según, aquí dice claramente, el puro afecto de su voluntad. O sea, Él quiso, en su voluntad, traerte como hijo. Y como hijo de Dios, si no es cualquier cosa el regalo. Y dice después, ¿para qué? Para la alabanza, la gloria de su gracia. Para que ese regalo nosotros alabemos, gracias Señor. Para alabanza, ¿no es cierto? Eso es alabar, Señor, muchas gracias. ¿Por qué? Con la cual nos hace aceptos en el amor. Porque esa gracia, ese regalo, ¿no es cierto? Ese Espíritu Santo nos hace aceptables para estar con Él. Para entrar en una relación de amor, Señor, aquí estoy, ven, puedo entrar y abrazarlo y estar con Él. Es porque Él nos hace, nos planeó de un principio y nos entrega todo lo que necesitamos para regalar con Él. Dígame que no es lindo el Señor. ¿Cómo no lo va a amar uno? Pero uno se pierde todo eso porque lo ignora. Hay dos maneras de ignorar al Señor. Y las dos maneras son malas. Hay gente que no conoce la palabra, no quiere conocerlo, la ignora. Pero hay otros que, sabiendo esto, también lo ignoran y no viven esto. Viven en su fuerza nomás, sí, yo soy cristiano, pero no viven esta intensidad de relación tan importante, porque la única manera de vivir esa relación es seguir lo que dice Jesucristo. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz, muere tus deseos y sígueme y vive conmigo. Vive en este plan que fue preparado de antemano. Entonces nosotros llegamos al Señor y pescamos el plan que fue preparado de antemano, que es precioso, porque es un plan de Dios y es grande, es poderoso, y lo pescamos, lo metemos en el bolsillo. Ya, Señor, ayúdame. Y lo usamos como pata de conejo al Señor. Y eso no puede ser. Como que nos da la suerte. Ya, Señor, ayúdame en esto, ayúdame en esto. No es tu ayudante si es Dios. Es el que planeó tu vida. ¿Me entienden, no? Por eso que tenemos que someternos a Él. Por eso que tenemos que pasar tiempo con Él. Para que nos diga cuál es el plan. Mire, en Lucas, el Señor manda a 70 personas de dos en dos para que abran camino hacia Él, porque Él iba después. Y les da poder para sacar demonios, sanar al enfermo, etcétera, etcétera. Y estos vuelvan fascinados porque los demonios se les sometían, los espíritus se les sometían, sanaban enfermos y todo. Y el Señor le dice, está bien que estén contentos, pero más contentos debieran estar si ustedes tuvieran que sus nombres, porque sus nombres van a estar escritos en el libro de la vida. O sea, los que van a salvarse. O sea, podemos sanar enfermos, sacar demonios, pero si no tenemos esta relación con Dios, no vamos a estar inscritos en ese libro de la vida. Y si nosotros estuvimos inscritos una vez, hicimos las cosas bien y después nos apartamos de Dios, el Señor dice en Apocalipsis que nos puede borrar de ese libro. Si no perseveramos y no mantenemos esta relación hasta el fin, dice que nos puede borrar. Esa es la verdad, hermanos míos. Muchos dicen que no, que te salvaste y te salvaste. Hagas lo que hagas. No es así. La palabra nos va a juzgar. Y si tú no sigues viviendo en esta palabra, cuando Dios te lleva esa palabra por el Espíritu, por el Espíritu Santo, entonces no vas a poder vivir con Él. No vas a tener esta relación y te vas a perder. Me atoré. Ya. Entonces, Él, después de que llegan estos 70 y les dice eso, ¿no es cierto? Pero pónganse feliz cuando su nombre esté inscrito. Esa es la mayor felicidad. ¿Por qué? Porque yo voy a vivir eternamente con Él. Esta maravilla de vivir ahora, ¿no es cierto? Que es con el Espíritu Santo, es maravilloso igual, pero después vivir cara a cara con Él, estar todo el día, y debemos tratar de estar todo el día pendiente de lo que Él quiere y todo lo demás, porque nos va muy bien, nos hace muy bien en nuestra vida, ¿ya? Entonces después dice, entonces después de estos 70, Él se regocijó.
Y dice Lucas 10, 21. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios. Esto que le estoy diciendo yo, esta relación con Dios, el poder hacer milagros, todo, que hicieron los 70, ¿no es cierto? Se lo escondió a los sabios. Y entendí, y lo has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Solamente porque Dios quiso así. ¿Y por qué a los niños? Porque cuando tú tienes una relación con Él, como decía la semana pasada, tú tienes que ser como un niño, que dependes completamente de tu Padre. Como Él hizo cuando vino a esta tierra. Él se sometió completamente a su Padre por intermedio del Espíritu Santo. Entonces Él fue como un niño. Y Él le da gracias, Señor, porque tú me estás revelando todo. Y Él se pone en el lugar del niño. Como nos pide a nosotros que seamos como niños. Niégate a ti mismo. Termina con tus sueños y haz mi voluntad. Y eso es ser como niño. Con el Padre, porque uno confía absolutamente en ese Padre. Pero para yo confiar completamente y saber que ese plan que Él tiene para mí es mucho mejor que cualquier plan que yo pueda hacer, porque es con su poder, es con su Espíritu Santo, como hizo Jesucristo, si Él me pone en esas disyuntivas, yo tengo que entender que yo no puedo dejar el Espíritu Santo de lado y empezar a hacer mi propio plan, porque no sirve. Es un fracaso. Es un plan sin propósito, porque no tiene propósito eterno y fuimos llamados para vivir eternamente con Él. Fuimos planeados para vivir eternamente con Él. Entonces por eso dice, porque así te agradó, porque os digo que muchos profetas y reyes, escuchen esto, me salté del 21 al 24, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que nosotros vivimos, muchos profetas, porque ellos no tenían el Espíritu Santo. Tenían el Espíritu Santo para decirle a la gente lo que había que hacer, pero no tenían ese plan que tenemos nosotros después de Cristo, después de la victoria de Cristo, que el enemigo se tiene que arrancar de nosotros, porque sacamos demonios, sanamos enfermos, tenemos poder, el mismo poder de Cristo. Se volvió loco Juan Manuel. No, el Señor Jesucristo dijo, yo los envío como yo fui enviado, con el mismo Espíritu Santo, con el mismo poder. Lo que pasa es que no lo creemos, entonces no pasa, no ocurre, porque la fe es la que mueve al Señor. Cuando yo lo creo, entonces el Señor hace la obra. Y como les decía la semana pasada, nosotros, los apóstoles, después que salieron y hicieron milagros, antes de estos 70, se pusieron a discutir quién era el mayor, y el Señor les dijo, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. El que es niño y que depende totalmente del Espíritu Santo, ese es el más grande. El que crea que es el más grande debe ser el último, debe ser servidor. Es todo lo contrario a lo que se habla en el mundo. Todo lo contrario. El reino de Dios funciona absolutamente a lo contrario. No buscan lo tuyo, buscan a los demás, amar a los demás, entregarle a los demás. Eso hizo Cristo. Dio su vida, dio todo por nosotros. Entonces vamos a hablar, porque todo esto del Espíritu Santo y todos los prepararnos para el Espíritu Santo que viene este lunes, este miércoles, el domingo 31, va a venir con más poder que nunca. Eso es lo que yo creo. ¿Ya? Yo no soy profeta, pero tengo esa sensación que el Señor me está diciendo, ¿sabes qué? Prepárate porque voy a venir como nunca antes había venido. Vamos a ver. Esto lo estoy diciendo delante de ustedes y públicamente. Yo creo, y por eso me estoy preparando, así con ganas, de pasar tiempo con Él y estar con Él. Siempre lo hago, pero en forma especial preparándome, Señor, diciéndome, ya, ahora vamos a hacer. ¿Saben por qué? Porque estamos encerrados y están ahí. No voy a hablar de la maldad del mundo, ¿para qué voy a hablar de eso? Todos lo saben. Entonces son momentos muy especiales y donde dice, el Señor, la palabra dice, que donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. Sobreabunda, o sea, va a venir como nunca antes había venido el Espíritu Santo. Para que podamos luchar contra todo lo que está pasando en este mundo, incluida la pandemia. ¿Ya?
Entonces, dice, quiero mostrarle, cuando tú tienes el Espíritu Santo y tienes el poder de Dios, es para glorificarlo a Jesucristo, porque el Espíritu Santo te dice todo lo que Cristo le dice a él. Entonces, él hace la obra que Cristo quiere que haga con nosotros, ¿ya? Entonces, cuando llegó la noche, y yo quiero mostrarle a Cristo, porque nosotros fuimos enviados como él, ¿ya? Entonces, Marcos 1:32 voy a leer. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados. A Cristo le trajeron todos los que tenían enfermedades y endemoniados. Tenían demonios también. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Para que no lo delataran, ¿no es cierto? Que tú eres el Cristo. Él no quería todavía que supieran eso la gente. Y después de eso, de que, no sé si se dieron cuenta, dijo, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, o sea, estamos hablando de las 7:30, 8, ¿ya? Le trajeron todos los que tenían enfermedades. A esa hora le trajeron un montón de gente con enfermos y endemoniados. O sea, debe haber estado, por lo menos, mínimo, así hasta las 1 de la mañana, con la rapidez que él tenía, el poder que tenía, a la 1:30, 2, por ahí. Pero después dice, después que termina esto, que sanó y terminó esto, se fue a acostar y después en el 35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces él descansó una horita, durmió unas horitas, se levantó y fue a estar con su papá, a orar, a prepararse para el día, a pasar tiempo a solas con él. ¿Sí o no? Porque dice, y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Fue solito, no fue con sus apóstoles, no. Él se juntaba con su padre para hacer la obra que venía ese día. Eso tenemos que hacer nosotros todos los días. Como Él hacía. Si Cristo hacía y fuimos enviados como Él, entonces tenemos que hacerlo. Y después de eso, y le buscó Simón y los que en él estaban, y hallando le dijeron, todos te buscan. Como diciendo, ¿cómo te escondes, Señor? Él estaba haciendo lo más importante, preparándose para seguir predicando la palabra y sanando enfermos y sacando demonios. ¿Ya? Entonces le dijo, y hallándose le dijeron, todos te buscan, y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para eso he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos de toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Y al echar fuera a los demonios también sana, porque la mayoría de las enfermedades son por espíritu inmundo, demonios. Entonces sanaba a la gente, ¿ya? Entonces, después en Mateo 15, esto que les mostré, esta sanidad y todo, era para mostrarle que él se apartaba y pasaba tiempo con Dios. Lo cual nosotros tenemos que hacer si tenemos un ministerio y si somos cristianos. Porque si somos llamados es para hacer su obra, no para hacer tu obra, no es para hacer lo que tú quieres, ¿ya? Entonces este es un ejemplo para eso. Ahora vamos a ver qué pasaba cuando él sanaba a los enfermos. En Mateo 15, 29 dice, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. A todos. A todos. Y los sanó. No dice es que algunos se sanaron. No, los sanó. A los que le pusieron los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos. Estamos hablando de mancos, con un brazo menos. Crecía la mano. Eso lo hace Dios. Hoy día también. Porque si no, Cristo sería un mentiroso si dice que nos mandó, nos envió como Él fue enviado. Pero a nosotros nos falta la fe para eso. Y aquí dice, los mancos sanados y los cojos andar y a los ciegos ver. ¿Y qué pasaba con esto? Y glorificaban a Dios, al Dios de Israel. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal cuando Cristo nos envía el Espíritu Santo este regalo? Es glorificarlo a Él y al Padre, glorificarlo. Y si nosotros tenemos su presencia, andamos con el Señor
y sanamos enfermos y sacamos demonios. No es para nuestra gloria, es para glorificarlo a Él. Y lo tenemos que hacer. Nos basta con ser religioso, que yo creo en Dios. Creo en Dios, siempre creo en Dios. No, y yo soy bueno, y yo oro, y yo hago todo lo que el Señor me dice. Trato de ser bueno en realidad. A veces sí, me equivoco, porque somos humanos, tenemos que equivocarnos. Lo que pasa es que estás en tu fuerza. Y no te vas a equivocar un poco, te vas a equivocar mucho. Porque sin Él no podemos. Jesucristo dice, sin mí nada puedes hacer. Sin mí no das fruto. Te secas y te quemas. Entonces no aligeremos la carga, porque la carga no la podemos. ¿Entienden? Nosotros debemos entregársela al Señor. Y Él nos entrega su sacrificio, nos entrega su amor, su libertad, su victoria sobre Satanás. Nos entrega toda su herencia que consiguió cuando vino a este mundo como hombre para entregarnos a nosotros. Entonces, cada vez que Él, con este Espíritu Santo, el mismo que tenemos nosotros, sanaba a todos y sacaba demonios y todo, la gente glorificaba ¿a quién? A Dios Padre. Porque Él hacía todo lo que el Padre le decía y se lo decía a través del Espíritu Santo. Por eso Él dice, yo hago todo lo que el Padre me dice. Eso decía. Por supuesto, el intermediario, como con nosotros, es el Espíritu Santo. Miren Lucas 7:11. Ahí dice que sanaba, no dice cómo lo hacía, pero miren Lucas 7:11. Dice, aconteció después que Él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca a la puerta de la ciudad, he aquí que llevaba a enterrar a un difunto. El hijo único de su madre, o sea, la madre quedaba absolutamente abandonada en este tiempo, cual era viuda, o sea, no tenía esposa, o sea, era lo único que tenía era ese hijo. Y había con ella mucha gente de la ciudad, o sea, iba mucha gente acompañándola. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. El Señor muestra su amor ahí. Él la compadece, pero es una muestra de amor. Porque si nosotros no amamos a la gente y no oramos para que se sane, porque la amamos a esa persona, porque sentimos compasión por esa enfermedad que está sufriendo, el Señor no actúa. Tiene que ser por amor. Y Cristo era amor. Y nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza, por lo tanto somos amor. Entonces, si no sentimos ese amor, esa angustia por lo que está sufriendo el otro, y vamos a sanarlo y a pedirle al Señor, al Espíritu Santo, Señor, sánalo en nombre de Jesucristo, y no lo hacemos con ese amor, el Señor no actúa. Así de simple. Oh, pero pobre persona. No, es que no te va a levantar y no va a hacer tu voluntad. Él hace la voluntad de Él. Y no tranza su palabra. Esto se hace con amor. Y por eso le dice, se compadeció y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, imagínense, tocó el ataúd, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, al que estaba dentro del ataúd, a ti te digo, levántate. Esa oración, hermanos míos, ¿se dan cuenta? No es una gran oración. Joven, a ti te digo, levántate. Nosotros, y me incluyo, les ponemos color a la oración y le decimos, Señor, yo en el nombre de Jesucristo, no he orado por muertos todavía, así que a eso no he llegado. Pero cuando se sanan enfermos, y le damos y le recordamos la palabra del Señor y todo. Si tú tienes una relación con Dios, basta que tú des la orden y el Espíritu Santo la ejecuta. Dios hablaba y el Espíritu Santo hacía. Jesucristo hablaba y el Espíritu Santo hacía. Eso es fe. Y eso lo mostró el Señor. Porque yo incluido, yo también, no puedo dejar de orar un poquito más. Como que mi oración no es suficiente. Mi tiempo con Dios no es suficiente. Tengo que adornar, ¿no es cierto? Y decirle, y Señor, y pedirle de nuevo. Y el Señor me dice, eso no es fe, pues hijo. Eso no es fe, me estáis obligando y recordándome la palabra a mí, si soy yo el que la dije. Señor, tu palabra dice que por tus llagas somos sanados. Y,
Oye, sí, ya pagué eso, pues ya las tuve, las llagas, no me las recuerdes más. Dile, mi sanidad está sobre la tierra, yo soy el sanador. Dile, sánate. Y se sanan las personas. Yo me acuerdo de un pastor, hace mucho tiempo atrás, estuve en Estados Unidos, Kentucky, estaba un pastor y estaba con un dolor que no se podía parar porque la ciática, ay, siempre estoy con este problema. Yo le dije, déjame orar por ti, ¿para qué estás sufriendo? Entonces le puse la mano, así, tal cual, sana tu espalda. No, Señor, sana la espalda de tal persona, no lo voy a nombrar. Ya le dije yo, busca tu dolor. Se acabó el dolor. Creo que es las pocas veces que yo he dado la orden, así, sánate. Y el Señor lo hizo. Y él dijo, ¿sabes qué? Estoy impresionado porque no hiciste una gran oración, sino que diste la orden. Fue tan cortita tu oración y estoy sanado. ¿Qué sabes qué? Le dije yo. Y ahí pero es la verdad. Él ve tu corazón, no tus palabras. Si tú crees que Él lo hace, tú dices y está hecho. Esto es prepararse para lo que viene, porque va a venir mucho poder, pero no nos vamos a necesitar para que todos crean que aquí viene Juan Manuel y tiene unas tremendas oraciones. Es la orden, como hacía él. ¿Qué le dijo al hombre? Y detuvo, ¿no es cierto? Y cuando el Señor lo vio, acercándose, tocó el féretro, los detuvo, los que llevaban detuvieron al joven y le dijo, levántate. Y le dijo nada más que eso, levántate. ¿Y qué pasó? Entonces se incorporó el que había muerto, así inmediatamente. No fue, esperemos un poco que el Espíritu Santo actúe. Se levantó inmediatamente. Y comenzó a hablar, y él le dijo, ahí está tu hijo a su madre. Se lo dio a su madre. O sea, se quedaron sin funeral. Cada vez que Cristo fue a un funeral, los dejó sin funeral. Echó a perder la fiesta. ¿Ah? Con tumba, papagá y todo lo demás me soplan por acá. Y el Señor dejaba sin muertos, los resucitaba. Nosotros podemos hacer eso también. Siempre y cuando el Señor nos diga, porque acuérdense que Él no hacía nada que no viera hacer al Padre. Si al Padre le dijo, resucítalo. Y Él lo hizo. Listo. Porque ya lo había dicho el Padre. Pero ahí se necesita esa comunión, esa comunicación, ¿cierto? Y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo. ¿Y qué pasó? Y glorificaban a Dios. ¿Se dan cuenta? Él glorificaba a Dios. Este Espíritu Santo se encargaba que, a través de lo que hacía Jesucristo, glorificaran a aquel, al Padre. Eso es lo que nosotros hacemos. Cuando tenemos el mismo Espíritu Santo, entonces cuando sanamos y hacemos obras, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que Él quiere, la gente glorifica no a ti. Y no busques que te glorifiquen, porque tú tienes que negarte a ti mismo, renunciar completamente. Van a glorificar a quien corresponde, Jesucristo, porque uno lo hace en nombre de Él, que es el nombre por sobre todo nombre, y al Padre, porque uno solo son. Amén, amén. Mire, en Gálatas 1, en el 11, vamos a hablar de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo es un hombre que no conoció a Cristo, solamente tuvo un encuentro con Cristo y la conversión. Nadie le enseñó, porque uno dice, que necesito tomar un curso, qué sé yo, intenso con tal persona. A él nadie le enseñó. Y quiero leer esto, para que ustedes entiendan que si tú tienes la relación con el Espíritu Santo, no necesitas que te enseñen. Tú empiezas a ser un tremendo hombre de Dios o mujer de Dios. ¿Ya? Entonces, en Gálatas 1, 11, le empieza a explicar. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. O sea, a mí ningún hombre me enseñó. Esto es verdad, hermanos míos. Cuando tú tienes una relación con el Espíritu Santo, Él te enseña todas las cosas que Dios le dice que tiene que enseñarte. Y dice, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Ahí está, ¿ves? Sino por revelación de Jesucristo.
Él dice por revelación de Jesucristo, pero en realidad, porque Jesucristo dice, el Espíritu Santo le dirá todo lo que yo digo. ¿Se dan cuenta? Él no había escuchado esas palabras, pero lo tiene clarito. Dice, todo lo que yo sé me fue revelado por Cristo, a través del Espíritu Santo. Porque eso dice Jesucristo. Se lo dice a sus apóstoles, no a él. Pero él lo sabía. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo que es importante tener esta relación con el Espíritu Santo? Por eso quise mostrarle. Es que a mí me tienen que tengo que tomar, tengo que ir a ¿cómo se llama esto? A los seminarios. No pierdas el tiempo. Ten esta relación con Dios. Perdonen a los que hacen seminarios y todas esas cosas. Pero es perder el tiempo. Yo le he enseñado a pastores, doctores en la palabra, no tienen ni idea de esto, de lo de Pablo. Y dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. O sea, yo perseguía a los cristianos y todo. Y el Señor Jesucristo tuvo un encuentro con él y él me empezó a enseñar a través del Espíritu Santo, puso el Espíritu Santo en mí, a través de Ananías, ¿no es cierto? Y empezó este cambio, esta transformación, este aprendizaje para hacer lo que él hizo. Mire lo que dice después. Pero cuando, en el 15, me salté el 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Se dan cuenta? Él sabe todo. Dice, lo que estaba diciendo yo, que Él nos llama desde antes de la fundación del mundo. ¿Y qué dice? Por cuanto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. O sea, estaba todo planeado. O sea, que yo haya perseguido a la iglesia después de mi transformación, estaba todo listo. Y dice, y me llamó por su gracia, por su poder, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, no le pregunté a nadie, empecé a predicar. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. O sea, nadie aprende el Evangelio en 15 días, ni a actuar con Dios, nadie aprende nada en 15 días, ¿ya? Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino Jacobo, el hermano del Señor. En esto os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. ¿Cuál es el punto de este hombre, de Pablo? Que es uno de los más grandes que existieron junto a los apóstoles. Es un apóstol. Él llevó el Evangelio a todas las partes conocidas de ese mundo, de ese tiempo. Fue el evangelista más grande que existe en la historia del mundo. Y él no recibió enseñanza, más que directamente del Espíritu Santo por medio de Cristo. Y dice, en esto os escribo, he aquí delante de Dios no miento. Después fui a las regiones de Siria y a Cilicia, y no era conocida de vista la iglesia de Judea. Ni siquiera me conocían, nunca estuve con ellos. No me conocían de vista, o sea, nunca estuve con ellos, que eran en Cristo. A la iglesia de Judea, o sea, ahí estaba lo más importante, ¿no es cierto?, de la iglesia cristiana. Solamente oían decir, ellos no me conocían, no me vieron, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otros tiempos asolaba, o sea, que los perseguía. ¿Y saben qué hacían todos? Glorificaban a Dios en mí. O sea, sabían que todo lo que predicaba, todo lo que hacía, ¿saben qué? Pablo es un ejemplo claro de lo que debe ser un cristiano verdadero. Porque tú puedes estudiar, hazlo, estudia todo lo que quieras, anda a seminarios, todo. Pero si tú no tienes esta relación con el Espíritu Santo, no entiendes que es Él el que tiene el plan para ti y Él te guía en ese plan y Él hace que tú glorifiques a Cristo y te transforma, porque tú estudiando en un seminario no vas a ser transformado. Vas a seguir siendo tú, con más conocimiento. Vas a ser un poquito mejor persona. Pero tarde o temprano el enemigo te va a botar, porque el enemigo tiene poder sobre el que no tiene Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no tenemos la herencia de Jesucristo. El Espíritu Santo es el arra, es la garantía de que yo tengo la herencia. Y que el demonio no puede conmigo porque tengo el poder de Dios. En él está el poder de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces el enemigo me hace pebre si no tengo el Espíritu Santo. Aunque haya estudiado todos los seminarios, los mejores del mundo, y tenga 25 doctorados, me las da igual el enemigo.
Necesito el Espíritu Santo. Y eso es lo que está demostrando Pablo aquí. No aprendí de hombre, nada. Pero Cristo me enseñó todo lo que yo sé. Y están en Hechos, mire. Y glorificaban a Dios por lo que hacía Pablo. Mire, en Hechos 19, Pablo va a Efesos, que es una de las iglesias más grandes que él creó. Y empieza así esto. Y dice, aconteció que entre tanto, Hechos 19:1, aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso. Apolo era uno de los cristianos que decían la palabra de Dios y todo, y vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? O sea, ese es el seminario. Habían ido al seminario, Apolo sabía mucho la palabra, pero ni siquiera sabían que existía el Espíritu Santo. Por lo tanto, estaban a merced del demonio. Entonces, dijo, el 3, entonces dijo, cuando le dijeron ni siquiera sabíamos que existía el Espíritu Santo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron el bautismo de Juan. Es el bautismo con agua. El bautismo que hacen incluso los católicos que le tiran un poquito de agua a la guagua. Lo chorrean. No sirve. Es parte, pero falta el otro. Dice, en el bautismo de Juan, dijo Pablo, Juan bautizó, y esto está, Pablo está diciendo esto, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, que es el arrepentimiento de Juan, diciéndole al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Entonces ese bautismo fue preparando el camino para la venida de Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahí vino el poder de Dios sobre ellos. Si saltamos al 10, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Este era Pablo. Mire lo que hacía. ¿Ustedes creen que hablaba la palabra nomás? No sirve solamente hablar la palabra. Hay que mostrar a Dios. Y dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. O sea, él se sacaba un pañuelo o algo así, un delantal, y se lo entregaba. ¿Sabes qué? Lleven esto a los enfermos. Y se lo acercaron al enfermo y se sanaban, o si tenían demonios, los demonios salían. La presencia que había, incluso en su ropa, hacía que sanara a los enfermos. Esto no ocurrió en ninguna otra persona. ¿Y por qué yo les puse este ejemplo? Este es un hombre que fue enseñado solamente por el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que la palabra dice, de acuerdo a lo que Cristo le decía. Y fue usado en un plan tremendo, porque convirtió, como dice aquí, decía, de manera que a todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Ese es uno de sus ministerios, más que uno de sus viajes. ¿Se dan cuenta? Entonces tenía un poder tremendo. Y decía que hasta su ropa sanaba. Imagínense cuando él ponía las manos sanaba, o él decía de sanidad. O sea, era un poder tremendo. Pero mire esta manera de sanar. ¿Y yo por qué puse esto? Porque nuestra iglesia y todos los que participan de nuestra iglesia, pertenecen a nuestra iglesia, el Señor nos ha preparado de antemano que todos y cada uno, o a lo mejor no todos, pero la gran mayoría, y todos saben que cuando hablamos por teléfono y alguien está enfermo, por teléfono son sanados. Eso nos enseñó, así como a él le enseñó que con su ropa sanaban, a nosotros nos ha enseñado que a través del teléfono, o en conferencia, por Skype, por cualquier medio de estos que se pueden usar hoy día, la gente se sana igual. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente. Así como iba la ropa, lo que pasa es que iba el Espíritu Santo con esa ropa que estaba en Pablo y sanaba a la gente. Así también por el teléfono, si yo oro, porque tengo la presencia,
está en la presencia, y todos los que están en nuestra iglesia tienen eso, solamente a algunos les falta fe, pero todos tenemos la presencia de Dios, y la presencia siempre está acompañada de poder. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo? Nosotros, este es nuestro momento, porque estamos encerrados y no podemos ir a los hospitales a orar por los enfermos, ¿no? Pero sí podemos sanar. Y yo ya he hablado por teléfono con algunos que están enfermos y sus enfermedades se han ido. Incluso uno no está comprobado que tenía coronavirus, COVID-19, no está comprobado, pero estaba con fiebre, con tos seca, todo, y oramos y está bien. Entonces, este es nuestro momento. Por eso me estoy preparando para este, que va a venir con mayor poder. Y va a estar una llamada por teléfono y a la medida que vayamos sanando a mucha gente y hacer conferencias, que se junten gente al hospital y poder sanarlos así en masa. Y se acabó este virus. Y así nos van a escuchar. Porque la iglesia tiene la herramienta para sanar a todos estos enfermos. Que un virus nos tenga encerrados. ¿Por qué? Si Dios, Jesucristo, es nombre por sobre todo nombre, y así como yo no me aprendo el nombre, el COVID-19, es un nombre. O coronavirus que le dicen, es un nombre. O el virus chino, es un nombre. Y Jesucristo es por sobre todo nombre. Por lo tanto, este virus se tiene que someter a Cristo. Se tiene que someter a este Espíritu Santo que tenemos nosotros. Si se sometió en Jesucristo, se sometió en Pedro, en Juan, en Pablo, ¿por qué no se va a someter en nosotros? Si tenemos el mismo, escuchen esto, el mismo Espíritu Santo que tenían ellos. Por eso estoy deseoso que venga nuevo, y en este momento está el poder de Dios, y vamos a ordenarle ese virus nomás, y se va a tener que ir. No vamos a hacer grandes oraciones. En el nombre de Jesucristo está sano. Ese virus fue destruido en el nombre de Jesucristo. Se acabó. Y se acabó. Por eso el Señor nos preparó para este momento. Hoy día entiendo por qué. Incluso hacia Alemania. Y caían de rodillas en Alemania y se sanaban. En Perú, el Guillermo se sanó de cáncer de las tiroides. Por teléfono, por Skype fue con él. Y le dije a la señora, ponle las manos en su garganta. Y yo oré que la tiroides se sanara. Y se acabó el cáncer. Todo esto lo sabe la gente. Paul, por teléfono me llama. Paul, Señor, ya, límpialo, Señor, sánalo. ¿Sí o no, Paul? Ponle ahí. No, pero todo, no hay nadie que no se haya sanado. Daniel, sí, una piedra en su riñón salió, sin que le doliera más, porque no aguantaba los dolores y me llamó por eso. Ahí está Daniel. El cálculo, salió el cálculo, sí, estaba desesperado por los dolores y se le ocurrió llamarme. Yo le dije, pero ¿por qué estás sufriendo? Oremos. Se le acabó el dolor y a los días después, a los 2 días salió, era casi un poroto. No pudo haber salido sin dolor eso, pero el Señor lo hace porque es maravilloso. Gracias, Daniel, por tu confirmación. Y así, todos los de la iglesia saben y tienen el poder para hacerlo, porque ellos tienen la fe, porque lo vivieron. Dígame un amén todos los de la iglesia. Es así, ¿ya? Entonces, por eso puse este ejemplo. ¿Qué es un ejemplo? Así fue, ¿ve? Cada vez que llamé, amén. Fue sanado. Por eso, hermanos míos, tenemos una tremenda herramienta para ir en contra de todas estas cosas. Y no tenemos por qué estar asustados. Ese virus no puede con nosotros. Amén. Entonces, por eso yo voy a felicitar públicamente a Trump, porque abrió todas las iglesias en Estados Unidos. Todos van a decir que es loco, pero ¿saben qué? La oración poderosa va a hacer el cambio en Estados Unidos. Y van a tratar de atacarlo y mentir que se está muriendo más gente. Van a tratar de hacer eso, porque de eso se trata, tenerlos encerrados y esclavizarnos. Pero nosotros no vamos a salir a las calles ni vamos a abrir la iglesia. No, vamos a hacerlo por aquí, por el teléfono. Y les vamos a ganar por el teléfono. No nos pueden cortar los teléfonos. Espero que no nos corten los teléfonos. Y mire lo que dice después, que estos sanaban
todos los espíritus sanaban y se sanaba la gente y salían los espíritus a través de su ropa. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes. O sea, era un sacerdote que tenía hijos, 7, que hacían esto. Y trataban de sacar el espíritu inmundo. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? No tenían el Espíritu Santo, hermano. Fueron con la pura boca. Entonces, cuando pasa eso, el demonio hace el show. Esos son los exorcismos sin el Espíritu Santo. Aquí nunca han hecho el show. Una vez casi me pegan, pero no importa. Pero esa fue la única vez que yo no le pregunté al Señor si lo hacía o no. Lo hice en mi voluntad, porque era un amigo. Y yo fui a preguntar: Señor, ¿por qué pasó esto? Si nunca había pasado y tú me habías prometido que nunca había pasado. Bueno, fue por eso, porque no le pregunté. Y él me dijo: no le pregunté yo. No quería esto. Tenemos que hacer su voluntad. Bueno, y fueron experiencias, pues aprendí que nunca más hago algo en mi voluntad. Aunque sea muy amigo todo, yo le pregunto al Señor. Si Él me dice al tiro, sí o no. Si uno tiene que hacer lo que dice el Señor, como hizo Cristo, yo me someto completamente al Señor, ¿ya? Y ellos, y dice, y bueno, y ellos trataron de sacar el demonio y le dice: ¿y a ustedes quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. O sea, les pegó, les sacó la ropa y los echó a la calle y los dejó en vergüenza. Y eso fue notorio. Y todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, tuvieron temor todos ellos y eran magnificados el nombre, o sea, glorificado el nombre del Señor Jesús. ¿Se dan cuenta? Cada vez que hacemos, o sea, nos basta con decir la palabra, tenemos que llevar el poder de Dios, tenemos que tener la presencia, tenemos que tener el Espíritu Santo para que Dios sea glorificado. No sirve un evangelio sin el poder. No sirve. Pura palabra. Esa es la gracia que Dios nos regala, el poder de Dios para vencer al enemigo. Por eso murió sin haber pecado. Nos entrega esa victoria sobre la muerte y el pecado. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. O sea, cuando vieron este tremendo poder de Pablo y cómo hablaba de bien, todos empezaron a creer todos en ellos. Y mire, y asimismo muchos de los que habían practicado la magia, o sea, brujos, trajeron los libros, los quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50.000 piezas, o sea, era mucha plata, quemaron muchos libros, mucho dinero fue quemado, porque se convirtieron y dejaron todas sus hechicerías. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Se dan cuenta lo que hizo Pablo? Solamente teniendo esta relación con Dios, aprendiendo de Él. Así que, por eso yo les predico todos los domingos, amigos, todos los domingos les predico. Busquen la relación con Dios. Tienen derecho a entrar a la presencia de Dios por la sangre de Cristo. Tenemos libertad, así dice la palabra, es una promesa de Dios. Solamente debemos creer que Él está y Él va a estar, porque es galardonador, Él premia al que lo busca. Todos tenemos derecho a esa relación íntima. Para eso murió el Señor, para devolvernos la relación que tenía con Adán y Eva, para darnos todo ese amor que tiene guardado para nosotros. No solo sanar enfermos y todo, no se trata de puro ministerio. Esta relación de amor que nos deja en paz, que nos da alegría, gozo, es tremendo, Señor. Es tremendo el Señor. Dice Colosenses: y el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Lo que dije, después de Cristo ha sido manifestado este tremendo ministerio. ¿Ya? A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. ¿Se dan cuenta? Si el Espíritu Santo no forma a Cristo dentro de mí, yo no puedo glorificar a Dios. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Ahí glorificamos. Y la palabra dice, al principio lo leí en Habacuc, ¿se acuerdan? Lo primero que leí fue que la gloria llenaba la tierra así como el agua llena el mar. O sea, tenemos la gloria siempre. Pero ¿cómo hacemos visible la gloria?
que está en todas partes. ¿Cómo la hacemos visible? Cuando Cristo está en nosotros. Porque esa es la esperanza de gloria, de glorificar a ¿quién? A Dios. ¿Se dan cuenta? Esto es maravilloso, Señor. El Señor está aquí, está sobre mí diciéndome, sí, hijo, sí, eso es. Sí, eso es. Y es fácil, es muy fácil. Todos dicen, no, pero es que renuncia a ti mismo. Vas a ver cómo el Señor viene a estar contigo inmediatamente. A hacer la obra que necesita hacer. Solamente necesita tu renuncia desde aquí, desde el corazón. Y dice, ¿a quién anunciamos? Amonestando a todo hombre, dice, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Ya lo dije. ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, cuando nosotros nos dejamos enseñar por el Espíritu Santo, Él nos perfecciona, nos hace iguales a Cristo. ¿Para qué? Para que Cristo viva en nosotros, nos hace perfecto para que Cristo, Jesús, esté en nosotros. Para lo cual también trabajo, dice Pablo, yo trabajo luchando según la potencia de Él, según la potencia de Dios, la cual actúa poderosamente en mí. O sea, todo el poder de Dios actúa en mí para que yo haga esta obra de convertir a mucha gente, a muchos hombres, y todos sean perfectos y puedan glorificar a Cristo. Porque Cristo en ellos, o en nosotros, la esperanza de gloria. Esto es, hermanos míos, la palabra de hoy. Yo, por favor, todos, hasta los más nuevitos, no digan que yo recién empecé, hasta los más nuevos, vayan a estar con Dios. Entren a la presencia de Dios. Como les dije, ustedes tienen derecho, porque Él dijo que por la sangre de Cristo, si yo creo que Él murió por mí y derramó su sangre por mí, pero yo creo de verdad eso, que pensó en mí, porque yo fui planeado, por algo estoy pensando en Él y por algo estoy con Él y por algo estoy en esta iglesia y estoy escuchándolo por último, los que son nuevos. Es suficiente, porque Él te trajo. Tú fuiste planeado desde el principio, desde antes que tú nacieras, mucho antes, desde la fundación del mundo fuiste planeado que un día ibas a ser hijo de Dios. Por lo tanto, tienes el derecho, si tú recibes este sacrificio de Jesucristo como tuyo, Él murió por mí para yo poder estar con el Espíritu, tener el Espíritu Santo del arra, ¿no es cierto?, que nos garantiza que vamos a estar eternamente con Él. Yo voy a ir a estar con Él todos los días. Y si tú entras a su presencia y le dices, Señor, ven a estar conmigo. Tu palabra dice que por tu sangre yo puedo entrar al lugar santísimo donde tú estás. Por la sangre de Cristo. Él me hace apto, como decía, leí recién, nos hace aptos para estar con Él y entrar en esta comunión, en esta unión que es perfecta. ¿Por qué es perfecta? Porque está en el amor de Dios. Y el amor de Dios es el vínculo perfecto. No se rompe, nunca más. Por lo tanto, tú tienes asegurado, si tú lo amas y te dejas llevar y te dejas usar por Dios, y se deja transformar por el Espíritu Santo, tienes asegurado la eternidad con Él. Díganme un amén. Por eso estamos contentos, no tenemos miedo. ¿Estamos encerrados? Sí. Pero ¿saben qué? Este tiempo de encierro ha sido el tiempo más maravilloso con Cristo. Y darle esperanza a los que están enfermos. Llamarlos por teléfono y orar y se sanan. No. Y por este medio, la iglesia, donde ven mucha más gente que los que me veían cuando estábamos en el lugar. O sea, ¿nos han privado de nuestro ministerio? Ni una privación. Todo lo contrario, me siento absolutamente libre. ¿Saben por qué? Porque Dios nos hizo libres y no hay nadie que pueda amarrar tu mente cuando tu mente está en Cristo. Nadie. Oremos. Yo te doy gracias, Señor, por esta palabra tuya. Gracias por alentarnos y levantar nuestro espíritu, Señor. Por estar gozosos, Señor. Por regocijarnos como Él se regocijaba. Porque vemos tu mano, vemos tu poder, vemos tu sabiduría, Señor. Vemos tu plan tan perfecto, como tú haces coincidir todo. Y esperamos con ansia el 31 de mayo. El próximo domingo, no se lo pierdan. No se lo pierdan porque va a visitar a cada casa de los que estén escuchando.
o quizás mucho más gente, no sabemos qué va a ser, pero yo creo que empieza el gran avivamiento que todos esperamos antes de que termine este mundo. No va a terminar el mundo antes que venga el Señor y se acabe esta manera de vivir. Pero es un avivamiento que puede durar varios años. O sea, no estamos hablando que viene el avivamiento y viene Cristo. No es así. Hay un avivamiento antes, donde se predica la palabra de Dios en todo lugar del mundo. Y entonces Él viene. Así que yo creo que este miércoles, domingo, el próximo domingo, que es Pentecostés. ¿Saben qué? Pentecostés es el número 8. ¿Por qué el número 8? Es el principio. Es el principio. Fíjense que Él resucita, o sea, Él empieza toda una nueva era con su resurrección, un día 8, domingo. La venida de Pentecostés, día 8. Es que también significa principio, significa unción. Así que esperemos eso. Señor, gracias te damos. Y esperamos ese domingo con ansia, Señor, anhelante y pasando tiempo contigo. Enséñanos, Señor. Y gracias por este ministerio que tú nos diste, que no lo pueden encerrar. No lo pueden encerrar. Vamos a ganar esta guerra, Señor. Le vamos a ganar al enemigo. Y a todos esos que sirven al enemigo, les vamos a ganar. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y bendice a tu iglesia, bendice a la iglesia de Vitacura, Señor. En el nombre de Jesucristo lo pedimos.